¿Puedes saludar a la cámara? ¿Qué? ¿Saluda a la cámara? Ok, muy bien. Ok, mi presentación es sobre la Guerra Civil Española. Y la Guerra Civil Española empezó en el año 1936 y terminó en 1939. Los dos lados de la guerra eran los republicanos y los nacionalistas. Y los republicanos eran el gobierno, tenían muchos nombres, también se llamaban los rojos, the Reds, y el Frente Popular. Y Sí, y eran los republicanos. No son los republicanos. Es muy diferente a los republicanos que conocemos aquí, ¿no? sí, No los confundas, son muy diferentes. Los republicanos de la guerra son muy diferentes de los republicanos en los Estados Unidos. Sí, y los nacionalistas eran los rebeldes y su líder y general era Francisco Franco. Y la guerra empezó cuando Franco y otros generales trataron de asumir control del país con un golpe militar, con un coup. Pero no, todavía no. Pero si yo era Franco, si yo fuera Franco, tratado de tomar control del país sin una guerra. Pero así. Bien, muy bien. Okay. Sí, eso, ya, hacer, creo que una vez más, sí. Y la guerra tenía muchas batallas grandes, y la batalla de Madrid era una batalla que empezó al principio de la guerra y no terminó hasta el fin. Y los rebeldes, ¿cómo se dice? Encircled. Acecharon a la ciudad de Madrid, y ellos querían que la gente de Madrid surrender a Franco y que se rindieran a Franco y cambiaron sus alianzas. Pero el gobierno usó mucho propaganda para decir a ellos que no, los republicanos son buenos, tienen que quedar con nosotros, y usaron estos banners que dicen no pasaran a los rebeldes, y estaban diciendo no entrar aquí, nadie te quiere. ¿Qué fue lo que... ¿Cuándo fue el bombardeo de Guernica? ¿Qué año fue? 37, sí. Fue 37, fue durante este tiempo. Sí. Okay, y lo que pasó, mucha gente dice que... yo tengo slides sobre Guernica también. Ok, muy bien. Pero mucha gente dice, los historiadores dicen que Guernica fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Porque ¿quién ordenó este bombardeo? Los alemanes. Los alemanes, exactamente. Sí. Fue la relación... Y ellos lo hicieron para, ¿cómo se dice? Test. Para probar sus armas diferentes. Sí, para hacerle un favor a Franco, porque Franco tenía problemas con esas personas que vivían en esa región. Entonces, fue un masacre. Sí, fue una masacre. Entonces dicen, esto fue el principio de la Segunda Guerra Mundial. Aquí es donde empezó. Y después ya se expandió a otros países, sí. La guerra no era solamente en Madrid, estaba en todo el país de España. Y en el norte, donde estaba Guernica, había muchas batallas allá en el norte. Y y tengo un slide sobre Guernica en los... Una diapositiva. Sí, una diapositiva sobre Guernica. Eso es el dibujo de Picasso, y eso es una foto de la ciudad la día después de las... el bombardeo. La bombardero. Y los alemanes se llamaba el Condor Legion. Ellos eran los que hicieron el bombardero. Y ¿cómo se dice bombing? Es just... ¿La bomba? No como bombing, como... ¿Bombardeo? El bombardero de Guernica empezó en la mañana, y los alemanes lo hizo en como tres segmentos. Primero, 3 aviones pasaron por la ciudad, y ellos querían bombar a
¿cómo se dice? Bridge, ¿Puente? un puente y otras cosas que tenían aspectos militar. Y la segunda segmento bombaron más cerca a la ciudad, pero eso fue como ellos estaban bombando factorías. Y el tercer segmento empezó a bombar fue estratégico, ¿no? Sí, y mucha gente piensa que eso fue la primera vez que los alemanes usó el Blitzkrieg y un terror bombing, y que todavía sigue este día, y eso fue la primera vez que lo hicieron. Los republicanos después de eso trató de hacer una contraofensiva a los rebeldes, y el ejército del gobierno era más grande, pero fueron muy desorganizados y su moral era muy bajo después de Guernica, y los contraofensivos falló y era muy malo. El Ebro empezó el 25 de julio de 1938 y fue una batalla muy grande y mucha gente se murieron, y eso es una de las batallas más grandes de la guerra. ¿Cuánto tiempo te falta? Como 2 diapositivas, 2 o 3. Ok, ¿por qué no ponemos una pausa? Ok. Porque es muy interesante lo que estás diciendo, porque eventualmente nosotros voy a empezar yo a hablar sobre la guerra civil española y sobre los republicanos y los nacionalistas. Entonces, quiero que termine la presentación. ¿Bien?